¿Cómo se dice trabajar en Aymara? Ir en la caña agilatacuyac. Ir en la caña. Y el hermano Jaime, que es el que me hace la pregunta, dice que eso le parece a manejar algo redondo en la mano. Evidentemente es así. Sin embargo, hay que considerar lo siguiente. En los idiomas es normal que una palabra tenga varios significados. Entonces, podemos citar que en nuestro idioma tenemos el verbo ichuña. Ichuña, por ejemplo, cargar con la mano. Ichuña. O ichuña, un bebé puede ser. O ichuña, manejar algo menudo con las manos. Cuando decimos la cama taka kalam ichuntama. Acá arus hinchumat ichuntirismasti. ¿No es cierto? Entonces, ichuña, cargar con la mano, o manejar con los dedos algo menudo. Lo mismo pasa con el verbo mancantaña. Mancantaña, comer. Mancaña, mancantaña. Sin embargo, podemos decir también ukajilataroja. Huchachastitainaje taga tokot pin huparoj mancantapjej. Hakejual mancantej. O mancjej. ¿Qué quiere decir en ese contexto? Que mancantaña también significa increpar, reñir con mucha efusividad, ¿no es cierto? Entonces, eso demuestra que los verbos pueden tomar dos o más significados en nuestro idioma. Entonces, en el caso de ir na caña, ocurre eso, que tiene dos significados. Si hablamos de manejar algo redondo o algo pequeño con la mano, pues está bien. Pero también hay que pensar que nos estamos refiriendo a trabajar. Eso.